Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga. Me llama mucho la atención la presentación de Pablo, porque en un solo versículo nos muestra quién es. Primero nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo nos muestra que es una persona humilde. No nos dice quién es su padre, quién es su madre, qué estudió, cuándo nació, dónde nació. Simplemente nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y nos dice su propósito: llamado a ser apóstol. Entonces ya sabemos dos cosas de Pablo en un solo versículo. Y tercero nos dicen: apartado para el evangelio de Dios. Eso nos habla de su origen. Dios tenía un propósito con él desde antes de la fundación del mundo, y era extender el evangelio. Cuando yo pienso en esa pregunta, ¿quién soy?, pues yo creo que todos nos han hecho esa pregunta en una entrevista de trabajo o cuando nos presentamos, y nosotros no somos como Pablo. Nosotros decimos primero nuestros logros, tratamos como de colocar la vara alta, y no dejamos para el final: soy creyente, soy hijo del Señor, soy siervo. Y es un error, ¿cierto? No le damos la importancia. Es por eso que, bueno, el día de hoy vamos a continuar la serie del servicio cristiano, las condiciones que requiere el servicio cristiano. ¿Y alguien se acuerda de las dos primeras? ¿Cuáles han sido? La primera, dependencia. Y la segunda, fidelidad. Y la tercera hoy es la humildad. Vamos a pensar en qué es la humildad. Muchos confundimos la humildad como una persona que no tiene dinero, ¿cierto? Pero estamos errados. La palabra humildad tiene un origen griego y un origen del latín. Del griego viene del término tapeinophroine. Tape significa alfombra y phroine, conciencia o comprender. Y nos da una definición de comprender que soy igual al otro, comprender que soy humilde. Y es por eso que el concepto de humildad no es tanto económico, social, es más bien una virtud humana, donde la persona entiende sus debilidades, entiende sus fortalezas y actúa conforme a ellas, sin querer parecer más o querer ser inferior a alguien, ¿sí? Y ahí es donde encontramos las frases muy conocidas que hemos escuchado, que la humildad no se predica, se practica. ¿Tienen escuchado esa frase? O la frase: el que dice ser humilde deja de ser, ¿cierto? Son paradojas, pero hay alguien de quien podemos aprender. ¿Y de quién es? De Jesús. Entonces, como primero, vamos a analizar la vida, el ejemplo del Señor Jesús. Los invito a buscar Mateo 11, 29 al 30. Para seguir el ejemplo del Señor Jesús hay que entender primero el cómo. ¿Cómo seguir el ejemplo del Señor Jesús? Y dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios, entendiendo las cargas que tenemos y mostrárselas al Señor. Y no cometer el error de pensar que el Señor nos va a rechazar. Es lo primero que debemos hacer. Segundo, debemos llevar el yugo del Señor. Y el término yugo, pues ya muchos lo conocemos, y hace referencia a ese marco que antiguamente usaban, el marco de madera, donde unían dos bueyes. Pero ¿quién tenía el control? El que manejaba. Pero unían dos bueyes, en su mayoría uno viejo y uno nuevito. ¿Con qué propósito? De educar al nuevo.
de que aprendiese del viejo. Y es ahí cuando el Señor nos está diciendo, tienes que aprender de alguien, pero también tienes que obedecer al que está manejando. Y ir en un yugo significa estar restringido de movimiento. Al principio quizás uno va a querer ir a un lado, pero es imposible no seguir el ejemplo. Entonces, debemos llevar el yugo. Y tercero, aprender del Señor. ¿Qué debemos aprender? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que a todos nos cuesta ser mansos. Estamos en un tiempo donde vemos tantas cosas, inseguridades, problemas, que estamos prevenidos. Que si alguien nos dice algo, le contestamos. Si estamos en la calle, alguien intenta hablar con nosotros, estamos prevenidos. Y no tendemos a ser mansos. Pero, ¿cuál es el propósito de seguir el ejemplo del Señor? Que hallaremos descanso para nuestras almas. Que todos esos problemas, que pueden ser problemas económicos, familiares, de salud, solo lo podemos encontrar siguiendo el ejemplo del Señor. Él es el único que nos puede dar esta paz. Y termina el versículo 30 diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos dice, lo que para usted es imposible, va a ser sencillo. Que va a haber un yugo, va a haber una carga, pero no va a ser tan pesada como usted cree. Va a ser ligera. Ese es el cómo. ¿Cómo debemos seguir el ejemplo del Señor? Y el primer ejemplo que vamos a observar es Jesús como ejemplo de servicio con sacrificio. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 12. Bueno, el primer ejemplo que el Señor nos da es su sacrificio. ¿Y cuál fue el sacrificio que el Señor tuvo? El mayor sacrificio fue dar su vida. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este sacrificio que el Señor hizo es algo que humanamente nosotros no somos capaces. No somos capaces de dar la vida por personas pecadoras que ni siquiera han obrado bien hacia nosotros. Pero veamos un poco el sufrimiento que tuvo Jesús en Isaías 53, 6 al 7, para entender un poco este sacrificio. Isaías 53, 6 al 7. Vamos a hacer la lista de lo que sufrió Jesús. Primero, sufrió angustia, fue afligido, fue maltratado, fue despojado y en medio de todo no se quejó. A veces tenemos que observar el ejemplo de Cristo para hacernos esta pregunta: ¿qué tengo que sacrificar para brindar un mejor servicio? El Señor sacrificó su vida. ¿Tú qué estás dispuesto a sacrificar? Tiempo, tu familia, dinero. ¿Qué estás dispuesto a dar por tu servicio al Señor? El Señor dio la vida, dio lo máximo. Es por eso que la humildad se muestra cuando servimos a nuestros hermanos con sacrificio. Vamos a ver otro ejemplo del Señor Jesús, un ejemplo de servicio como esclavo. Vamos a buscar Juan 13, 12 al 17. Juan 13, 12 al 17. Lo leeré a favor de ustedes. Dice así: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor,
y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ni sabéis estas cosas, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Bueno, el contexto de este texto es muy interesante porque el Señor Jesús estaba con los discípulos y va a tener un acto de humildad con ellos, pero él sabía quién le iba a entregar. Vamos a leer el versículo 1 y 2, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús nos quiere enseñar humildad como un esclavo, pero hizo algo más impactante. Jesús le lavó los pies a alguien que lo iba a traicionar, a Judas. Nosotros, si nos pusiésemos en la posición de él, ¿lo haríamos? ¿Le lavaríamos los pies a nuestros enemigos? Se quedaron pensando. Dice el versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Una persona que es humilde también debe dejarse atender. Pedro era orgulloso. Él no quería que Jesús le lavara los pies. Se negó. Es una muestra pequeña de orgullo. Hoy en día nosotros también, cuando alguien nos quiere ayudar, no dejamos que esa persona obre bien. Nos negamos. Decimos esa frase, no se preocupe, tranquilo, ni más faltaba. Pero la humildad también se ve cuando uno acepta que las personas obren bien hacia uno. Volvamos al versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. El servicio se debe hacer con humildad incondicional, aún a nuestros enemigos, sirviendo los unos a los otros. Aplicándolo hoy en día, pues no es necesario lavarnos nuestros pies. Pero hay infinidad de cosas que podemos hacer los unos a los otros. Podemos ser la solución a un problema económico de alguien. Podemos aconsejar, ayudar a alguien a salir de un problema. O simplemente escuchar a alguien. Podemos ser útiles de muchas maneras. Pero nos estamos a veces negando a servir y a que nos sirvan. Y esa es la enseñanza de este pasaje, que tengamos esa capacidad de tener esa humildad y también de poder recibir
lo que las personas quieren darnos. Tercero, vamos a observar el ejemplo del servicio hasta la muerte de Jesús. Vamos a buscar Filipenses 2, 5 al 9. El Señor sigue siendo ejemplo hasta la muerte. ¿Por qué? El Señor envió a su Hijo y se humilló. Pasó de ser amo a ser siervo. Hasta lo más bajo, igual a los hombres. Y se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, obedeció hasta la muerte y muerte en cruz. La muerte en cruz en ese entonces era considerada lo más vil, la muerte más aborrecida que podía tener una persona. ¿Y qué tipo de personas tenían esta muerte? Los peores. Entonces Jesús tuvo la peor muerte, como la de un ladrón, como la de un asesino. Pero Él nos muestra un ejemplo de que cumplió su misión y tuvo constancia. ¿Por qué? Porque desde que llegó a la tierra, creció, tuvo su ministerio, nunca dudó, tuvo constancia, nunca pensó en parar hasta ahí. Él decía, yo soy todopoderoso, pues no, mejor no. No, él tuvo constancia, nunca dudó. Se cumplió toda la profecía que se había dicho por los profetas. Nosotros tenemos esa constancia en el sacrificio. ¿Hasta qué punto podemos dar? ¿Hasta dónde podemos llegar? El servicio va acompañado de humildad, pero también de obediencia. Jesús no se rehusó hasta llegar a la muerte. Un comparativo pensando en nosotros, en la época en la que estamos, es observar a creyentes dar su mínimo en el servicio. El mínimo en el servicio es asistir a la iglesia. Y aún así hay personas que prefieren trabajar un domingo por buscar una mejora salarial, pero yo conozco personas que pagarían por venir un domingo, creyentes, que lo darían todo por venir un domingo, a aprender de la palabra de Dios, a tener comunión. Pero si lo mínimo no estamos dispuestos a dar, pues, ¿cómo sería exigir lo máximo? No serían capaces. Jesús es un ejemplo en sacrificio hasta la muerte porque entregó su vida por amor a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros por el Señor? Entonces recapitulemos. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? 3 cosas. Primero, servicio con sacrificio. Segundo, ejemplo como servicio como esclavo. Y tercero, ejemplo de servicio hasta la muerte. El ejemplo perfecto que el Señor nos da. Pero ahora vamos a ver ejemplo de los santos de la Biblia. 2 personajes muy importantes que están en la Biblia. Primero vamos a mirar el carácter humilde de Moisés. Vamos a ubicarnos en Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. Vamos a leer todo el pasaje. Dice así, yo leo uno, un hermano que lea el siguiente y así vamos hasta el final. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. ¿No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Bueno, un contexto rápido de la vida de Moisés para entender este pasaje. Sabemos que Moisés vivió en Egipto, vivió en la realeza, estuvo con la cúspide de ese entonces, pero a la edad de sus 40 años asesinó a alguien, mató a una persona y huyó. No quiso responderle a las autoridades de Egipto. Luego estuvo otros 40 años viviendo en Madián, alejado de Egipto, de sus costumbres. Y a los 80 años Dios decide llamarlo, ya a una edad mayor. Vamos a leer Éxodo 4:10 al 12 para ver el llamamiento de Moisés. Dice así, Éxodo 4:10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés es llamado y humildemente dice: Señor, no soy capaz, no tengo las capacidades para cumplir este rol. Pero el Señor tenía todo preparado. El Señor tenía una solución, le iba a poner a una persona. Cuando el Señor nos llama, nosotros ponemos muchos peros. Uno puede ser: no, yo no soy bueno para enseñarle a niños, o no, yo no soy bueno para hacer tal cosa. Pero si Moisés, teniendo problemas con el habla, el Señor lo usó, ¿cuánto más cada uno de nosotros? ¿Cierto? Bueno, retomando Números 12:3. Números 12:3. Vemos en el versículo 3 la clave, dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso
más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés ya había vivido 80 años, ya había asesinado a una persona, ya estaba en una edad adulta, ya tenía familia, ya era una persona madura, con experiencia. Y dos personas murmuran contra él, hablan mal de él. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Cuestionaron la manera de actuar del Señor. Y el Señor va a ellos, dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hayan entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor para hablar contra mi siervo Moisés? Les está diciendo: hablaron mal de Moisés, están hablando mal del siervo que yo tengo. Y más adelante pueden observar la consecuencia. Pero la actitud de Moisés en esta situación fue muy buena, porque él se apartó de esa situación. Fue manso. Fue Dios el que actuó. Fue Dios el que se dirigió a María, a Aarón. Moisés ni siquiera se quejó. Solo observó la manera de actuar de Jehová. Nosotros somos así de mansos, que cuando hablan mal de nosotros callamos y esperamos que el Señor obre. Tenemos esa capacidad de mansedumbre. O aplicándolo en el servicio, cuando estamos sirviendo y alguien nos dice: hermano, usted no lo está haciendo de la manera correcta, debe hacerlo así. ¿Nos desanimamos? ¿Nos ponemos bravos? ¿Nos frustramos? ¿O somos humildes como Moisés lo fue? Vamos a ver otro ejemplo, y es el ejemplo de Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Del 18 al 20. Hechos 20, del 18 al 20. Bueno, Pablo en este pasaje se encontraba visitando varios lugares, y entre esos estuvo en Mileto y en Éfeso. Ya Pablo en este pasaje era ya de una edad mayor. Se cree que, bueno, textualmente dice que es su última visita, que no lo volverán a ver. Y deja una enseñanza de que vendrían lobos rapaces, falsos maestros. Vendrían personas que iban a arrastrar de la iglesia con malos propósitos. Pero Pablo rompe la paradoja de el que dice ser humilde, ¿no? En el versículo 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Es una de las personas que se llama a sí mismo humilde. Y si usted le quita la palabra toda, sería sirviendo al Señor con humildad. Pero él dijo sirviendo al Señor con toda humildad. O sea que íntegramente en todo lo que hizo siempre se caracterizaba su humildad. Y si analizamos la vida de Pablo, de dónde viene, era una persona estudiosa, de buen estrato, buenos estudios, perseguidor de la iglesia, con mucho conocimiento. Y ya él sabía, bueno, Dios tenía predestinado que iba a sufrir.
Podemos observar eso en Hechos 9, 11 al 16. Hechos 9, 11 al 16. Dice así. Bueno, Ananías es enviado. Dice el versículo 11, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ya Pablo tenía un destino y era padecer. Iba a saber que era sufrir por el Señor y él era perseguidor. Entonces él también sabía lo que le esperaba. Y vemos su sufrimiento en varios pasajes. Podemos buscar 1 Corintios 4:11, un ejemplo de lo que padeció Pablo. 1 Corintios 4, 11 al 13, dice así: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Pablo vivió muchas cosas, vivió cosas muy difíciles que nosotros no estamos dispuestos a sufrir. Pero me llama la atención que los maldecían, pero Pablo bendecía. Padecía persecución y él solo soportaba. Y en cada una de estas situaciones lo que él hacía era esperar en el Señor. Y este era el propósito de Pablo, porque Dios lo iba a usar para llegar a personas y lugares donde solo él podía llegar. Dios lo iba a usar. ¿Qué podemos aprender de Pablo? Que tuvo un servicio sincero, honesto, acompañado de humildad, pero que nos deja claro que el servicio tiene un precio. Sí o sí tiene un precio. Entonces, ¿cuáles son los dos personajes? Moisés y Pablo. Perfecto. Vamos como tercero a aplicar la humildad entre nosotros. Filipenses 2:3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. En el tema del servicio al Señor, Dios pues a cada uno nos permitió vivir diferentes cosas. Yo nací en una familia cristiana, tuve la oportunidad de conocer al Señor de joven. Y a los 16 años yo asistí a un liderazgo, quizás muchos han asistido a un liderazgo. Y un mes después de asistir a mi primer liderazgo, se me acerca una
maestra que se llama Dulenia Esteban, y me dice un sábado a las 7 de la noche, Juan, mañana tiene la clase de niños, porque no hay nadie más. Y yo, está bien. Y recuerdo muy bien que esa fue mi primera clase de niños. Pero en ese momento pensé, me dijeron tarde, a las 7 de la noche. Uno siente como un desprecio, como que fui la última opción, ¿cierto? Uno siente eso. Y tiempo después, hace 3, 4 años, yo estaba viviendo con mis padres y yo pues servía en la iglesia de mis padres, donde se encuentran sirviendo. Y hubo un paro armado, y los estudiantes del instituto no podían movilizarse a las iglesias donde hacían comisión. Y otra vez, un sábado a las 7 de la noche, mi padre me dice, tiene que ir a esta iglesia a enseñar porque no hay otra solución. Y otra vez me sentí un poco como despreciado en ese momento, ¿no? Pero uno analiza esas historias y es porque Dios tenía un propósito. Y lo considero como ese futbolista que está en la banca, que debe estar ahí dispuesto para lo que pueda pasar, para jugar los últimos 5 minutos. ¿Ah? Así es. Eso me llamó la atención. Sí. Y si analizamos qué peligros hay en el servicio al Señor, es querer tener vanagloria. Primero hacer el servicio sin contiendas. Segundo, hacer el servicio sin vanagloria. A veces el servidor quiere ser exaltado, que lo observen, que sea el centro de atención, jactarse. Pero el propósito real del servicio del Señor es darle la gloria a Dios. Es darle la gloria a Dios y ser usado con ese propósito. Y en el tema del servicio sin contiendas es no querer hacerlo con rivalidad, ¿sí? O con egoísmo. Podemos caer en ese peligro del servicio del Señor. Y debemos tener algo muy en cuenta: hacer el servicio con estimación hacia otros. Significa considerar al prójimo como mejor a mí, a lo que soy, teniéndolo en una estima muy alta. Pero primero, yo creo que estamos llamados a servir. Si no servimos, no vamos a caer en estos peligros. Entonces, el propósito de este tema, hermanos, es que cambiemos el chip, que entendamos que el servicio al Señor es un privilegio. El servicio al Señor es una oportunidad que nos da de ser usados, de extender el evangelio, de servir unos a otros. Pero no todo es así de fácil. Tiene un precio, tiene un sacrificio, tiene algo que demanda de nosotros. Para terminar, les voy a dejar esta conclusión. Aprendemos de Cristo la humildad cuando vivimos bajo su autoridad y obediencia. Existe un gozo y satisfacción sobrenatural cuando dejamos que el Señor nos use en el servicio. Pero el servicio es una orden y no una opción, acompañada de sacrificio. Entonces, mi motivación a todos y a mí también es que nos incentivemos a servir con humildad, con fidelidad y con dedicación. ¿Listo? Vamos a orar y terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es perfecta, porque en ella encontramos cada vez una exhortación a nuestras vidas, una exhortación a hacer cambios
para el bien de nosotros, de nuestra familia y de la iglesia. Gracias porque hoy nos enseña, Señor, a tener esa humildad que tú nos das el ejemplo perfecto, cuando estuviste aquí en la tierra y diste tu vida por nosotros. Gracias también por ese ejemplo de humildad que vemos en las demás personas, personajes de la Biblia, personajes familiares, pastores. Gracias porque en ellos también vemos esa humildad y podemos crecer en eso. Danos, Señor, un buen resto de día, que siempre apliquemos todo lo que aprendamos. En nombre de Jesús, amén.